Quiero llamar un segundo tu atención. Quiero que no solamente llamar un segundo tu atención, sino que prestes atención. Y vos me vas a decir, ¿para qué? Para decirte algo y por favor, prestame atención. Si estás haciendo algo, deja un ratito de hacer lo que estás haciendo y escucha bien lo que te voy a decir. Y no apagues la radio, no cambies. Si te llega este mensaje, no lo saltes. No, escúchalo hasta el final. Porque te voy a decir algo que tal vez no te va a gustar. Quiero decirte dos verdades incómodas para cristianos cómodos. Si le tenemos que poner un título a esto que te quiero contar. Dos verdades incómodas. ¿Qué es una verdad incómoda? Una verdad incómoda es esa situación que vos vivís cuando alguien te dice algo que vos no querés escuchar. Algo que nos demuestra que estamos equivocados, pero que es verdad. Que vos sabés que es verdad. Vos no lo querés escuchar, pero sabés que es verdad. Cuando alguien que sufre, por ejemplo, diabetes, vos le decís, te va a hacer mal comer tanto dulce. Él sabe que es verdad, pero no le gusta escuchar eso. Es una verdad que nos hace a veces reaccionar en nuestro estilo de vida. Y yo para eso quiero leer un texto que está en primera carta a los Corintios, capítulo número 3. Los primeros 2 versículos dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y acá el apóstol Pablo tuvo que predicar algunas verdades incómodas a los cristianos de la iglesia primitiva. Como esa verdad que acabamos de leer en este texto. Él les declaró que no podía hablarles como a cristianos espirituales, sino como a cristianos carnales, como a niños en Cristo, como a recién convertidos. Pablo tenía ganas de contarles un montón de cosas más, pero no podía, porque seguían siendo niños espirituales. Y nosotros tenemos que reconocer que aunque no nos gusta, las verdades incómodas son necesarias en nuestra vida, y mucho más aún cuando esas verdades vienen de la palabra de Dios. Y yo quiero ahora reflexionar en algunas verdades que son incómodas para aquellos cristianos que están cómodos en un estilo de vida que no agrada a Dios, en un estilo de vida que no va de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña. Yo te quiero hablar de la primera verdad, y préstame atención, por favor, de la primera verdad. Y para eso quiero tomar un texto conocido que está en Hebreos capítulo número 10, versículo 25, que dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, quiero decirte que la primera verdad, que congregarse es parte fundamental en la vida de todo cristiano. Ah, pastor, pero estamos en pandemia. Quiero volver a repetirte que congregarse es parte fundamental en la vida de todo cristiano. Porque no podemos negar que después de los meses que tuvimos que estar en cuarentenas súper estrictas, a causa de esta pandemia mundial, muchas personas han dejado de congregarse en sus ministerios. Y algunos prefieren seguir conectados a los cultos virtuales. De manera virtual, no, yo no voy a la iglesia, total, lo veo al pastor, veo el culto por la red social, por la tele, lo veo, a través me mandan justamente el canal del YouTube, la red social, no hace falta.
Cuidado. Algunos siguen por el culto virtual, pero otros lamentablemente ya no se congregan de ninguna forma, ni presencial ni virtual. Y quiero expresarte que no es lo mismo lo virtual que lo real, lo palpable, lo que vemos en vivo. Y lamentablemente muchos cristianos en este tiempo de pandemia se acomodaron espiritualmente en su vida cristiana. Se acostumbraron a ya no congregarse. Y lamentablemente también hay muchos otros que tienen la vida acomodada y la idea de que congregarse es algo opcional en la vida de un cristiano. Que podemos vivir una vida cristiana sin tener la necesidad de congregarse en una iglesia. Ya no me hace falta más que me cambie, que me vista bien, que me prepare para estar en horario al culto. Total, puedo estar en ropa de entrecasa, frente a la computadora, frente al celular. Ya no hace falta ir a la congregación. Total, la congregación está cerrada, no se puede. Pero yo voy a la célula y es lo mismo. Error, no es lo mismo. Bueno es estar con los hermanos juntos y en armonía, dice la palabra del Señor. Estar juntos dentro de la casa de Dios. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la palabra del Señor. Es por eso que tenemos que conocer y comprender lo que la palabra de Dios nos enseña sobre la necesidad de congregarnos, porque la palabra de Dios nos hace un llamado directamente a no dejar de congregarse. Aunque podamos ver otros cristianos que tienen la costumbre de no congregarse constantemente, nosotros tenemos que congregarnos. La palabra, vuelvo a repetir, dice no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estamos en tiempos finales ahora, se acercan los días. Hay días que nadie sabe cuándo le puede tocar, qué le puede pasar, si va a estar vivo de acá a tanto tiempo, nadie sabe. Entonces hay que congregar, hay que estar delante de la presencia del Señor, sin excusas. Nada de, no, pero yo lo hago nada más que cada tanto. Yo escucho prédicas por YouTube. No, congregar, dije, congregar. Porque la palabra de Dios nos muestra que congregarse es algo que siempre fue parte de la iglesia desde su inicio. Desde la iglesia primitiva, desde su inicio. En Hechos capítulo 11, versículo 25, dice que después que Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo, lo encontró. Y fueron juntos a Antioquía. Y dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez ¿en dónde? En Antioquía, dice la palabra del Señor. Pero acá, Hechos 11, 26 dice, se congregaron allí todo un año con la iglesia. Cuando están los templos abiertos, hay que congregarse. Porque no es por una fuerza mayor que está, no se puede porque hay una ley. La ley ahora aprobó que las iglesias pueden estar abiertas, entonces hay que congregarse. No, pero yo no porque voy a hacerlo y con eso me alcanza. Hay que congregarse. Porque la Biblia cuando dice congregarse es reunirse en la congregación. No, pero yo lo hago en la célula. Cuando habla de célula puede ser cuando hablaban justamente que los discípulos y los primeros cristianos se reunían en las casas, ¿ok? Que es el versículo que siempre se usa. Pero acá habla de congregarse. ¿Y para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Pero yo lo escucho por alguna red, por algún medio, por internet, por televisión. Yo veo el canal cristiano. No. La palabra de Dios nos enseña que es necesario congregarnos para escuchar la palabra de Dios y aprender de ella y crecer en fe. Y no hay nada que escuchar mejor que escucharlo en vivo. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
La palabra de Dios nos enseña que cuando escuchamos la exposición de la palabra, ella ilumina nuestra vida para tomar decisiones sabias, para reconocer el pecado que hay en nuestro corazón. Salmo 119, versículo 130 dice que la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. No hay nada como una oración en conjunto. Espiritualmente hablando, hay un poder tremendo cuando 5, 6, 8, 10, 15, 20, 30, los que sean, los que están ahí orando, clamando, cada uno por una necesidad. Pero en el mundo espiritual hay un revuelo, hay un mover tremendo. La palabra de Dios nos enseña que ir a la casa de Dios debe ser una alegría para cada uno de nosotros. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová y iremos. Y el Salmo 84, versículo 10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Hay que salir de la comodidad. Quiero estar en la casa de Dios. Quiero adorar en la casa del Señor. Vos que me estás escuchando y tu iglesia está abierta, tu congregación está abierta y vos no vas porque lo seguís por internet, tenés que estar en la congregación. Tenés que buscar, tenés que estar. Mi congregación está cerrada. Hay un montón de congregaciones abiertas. No pierdas eso, no pierdas el estar en vivo, no pierdas el reunirte con hermanos, no pierdas eso. Segunda verdad que quiero hablar. Para conocer a Dios y para ser transformados tenemos que desarrollar una relación personal con el Señor. Por eso Pablo le hablaba a los corintios, le decía: les tengo que hablar como chiquitos, como que recién son convertidos. ¿Por qué? Porque no les puedo dar mayores, porque no lo entenderían. Les estaba diciendo: ustedes no tienen una relación personal, no fueron transformados y no han sido desarrollados espiritualmente, no crecieron espiritualmente. Mira, Hechos capítulo 17, versículo 22, habla que el apóstol Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y ya vimos acá en la palabra de Dios la importancia que tiene el congregarse en la vida de todo cristiano, lo fundamental que es congregarse. Pero también tenemos que comprender que congregarnos sin tener una relación personal con nuestro Dios es simplemente religiosidad, como el apóstol Pablo se lo declaró a los atenienses. O sea, si no tenés una relación personal con Dios, el ir a la iglesia no te va a traer crecimiento, el ir a la célula no te va a traer crecimiento, el participar de algo por el hecho de participar no te sirve. Hay que tener una relación personal con el Señor, hay que orar dentro y fuera de la iglesia, hay que participar, hay que leer, hay que escudriñar la palabra dentro y fuera de la iglesia, hay que empaparse de la palabra dentro y fuera de la célula. Dentro de la iglesia todos somos santos. En la célula todos son santos. Pero a veces pasa por una cuestión de religiosidad. Lo hago por costumbre, lo hago porque tengo que ir. Tengo que tener una relación personal con Él. Si quiero conocer a Dios, tengo que tener una relación personal con Él. Ahora,
¿Qué es lo que me impide conocer verdaderamente a Dios? Y vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios justamente en el libro de Hechos de los Apóstoles. Porque el capítulo 17, en el versículo 16, Pablo dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y a veces hay idolatría en nuestra vida. Porque muchos cristianos se congregan en una iglesia, forman parte de una congregación, pero su corazón está lleno de ídolos que no nos permite relacionarnos con nuestro Dios. Y estos ídolos no son simplemente las imágenes católicas, no es simplemente el rosario, no es simplemente el santo, claro que no. Porque idolatría o ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Es decir, aquello que para nosotros es lo principal, prioridad de nuestra vida. Cuando vos decís, no, hoy está el partido, no, voy a ver el partido, total, el culto, voy a otro lado, eso es idolatría. Cuando vos decís, no, voy a trabajar porque tengo que juntar la plata para pagar, total, el culto puedo ir otro día, eso es idolatría al trabajo, idolatría al dinero. Y la Biblia dice en Mateo 6:24 que nadie puede servir a dos señores, porque aborrece al uno y ama al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Dios tiene que ser nuestra prioridad. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y la idolatría muchas veces nos impide conocer verdaderamente a nuestro Dios. Nuestro estilo de vida, nuestra creencia equivocada. Hechos capítulo 17, versículo 18 dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, con Pablo. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Este charlatán, ¿qué querrá decir él? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Mira, la filosofía de los epicúreos era una vida entregada al placer, al vale todo, al baile, a la comida, al sexo, al alcohol, al placer. Y la filosofía de los estoicos era basada en el panteísmo, o sea, en la hermandad universal, en la creencia de aquella chispa divina en todos los hombres. Igualmente, muchas personas que se congregan en las iglesias de hoy no quieren dejar su estilo de vida enfocado en el placer, enfocado en los vicios, en las vanidades. No, esto no tiene nada que ver. A mí me gusta vestirme así, a mí me gusta fumar, a mí me gusta beber, a mí me gusta salir. Dios lo que pide es el corazón. Y también muchos tienen la creencia errónea que toda religión es buena, que yo puedo vivir a Cristo de cualquier manera, que no necesitan confesar a Cristo, que no necesita haber transformación y cambios. Yo no necesito confesar a Cristo como mi Salvador porque soy también hijo de Dios. Pero ¿sabes qué dice la palabra? La palabra dice que no es así. Porque Juan, capítulo 1, versículo 12, dice que todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes quién es hijos de Dios? Aquel que recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y quien lo recibe le obedece. Vive conforme a la voluntad de Él. ¿Y qué es lo que nos impide ese crecimiento? La falta de convicción en nuestra fe y de nuestra doctrina, porque Hechos capítulo 17, versículo 19 dice: y tomándole a Pablo, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas?
pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Préstame atención, cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Y el versículo 21 dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Préstame atención. Ay, Sharabás tú. Los atenienses estaban enfocados simplemente en lo novedoso, en un nuevo pensamiento, en una nueva filosofía, en una nueva corriente de pensamiento. Y lamentablemente muchos cristianos hoy están así. No pueden desarrollar una verdadera relación con Dios porque no tienen una convicción en lo que creen. Son movidos por lo nuevo, por los llamados nuevos moveres del Espíritu, por esas muchas veces falsas doctrinas disfrazadas de espiritualidad. Viene un tiempo de gloria. El profeta, el apóstol, mira, te voy a decir que este tiempo, viene un tiempo donde tus enemigos van a agachar la cabeza y empiezan a inflar nuestro ego, y son falsas doctrinas disfrazadas de espiritualidad. Son cristianos que andan buscando iglesias donde dicen se siente el Espíritu, pero tenemos que saber que nuestro Dios no quiere que le sintamos, sino que le creamos. Guarda con todas estas nuevas falsas doctrinas que aparecen por ahí, con esto, con aquello, con el otro. Cuidado, porque dice que en los últimos tiempos, los cuales estamos viviendo ahora, habría muchos falsos profetas, habría muchos engañadores, para tratar de engañar a los propios hijos de Dios. Judas capítulo 1, versículo 19 dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Quiénes son los sensuales? Los sensuales son aquellos que están enfocados en lo que se siente, en lo que se percibe o en lo que se experimenta por los sentidos. Aquel show de luces, aquel impacto que te llega a la emoción y vos decís esto, es la sensualidad que te conquista, pero te aleja de los principios de la palabra del Señor. Alguien tiene que escuchar esta palabra. Por eso te dije, 2 verdades incómodas para cristianos cómodos. Vos que estás cómodo ahí. Ah, no, pero yo lo escucho a usted, pastor, por la radio. Tenés que congregar. Ah, no, pero tenés que congregar. Yo tengo el canal acá y pago el abono para ver tenés que congregar. Mire, pastor, yo tengo tanta edad y no puedo porque... congregar no podés, pero ir al supermercado sí podés, ir a comprar podés, hacer las cosas que tenés que hacer podés, a meterte ahí cuando vas al médico, donde está todo, ahí podés. No, porque dentro de la iglesia capaz que están las personas y sí, pero a veces estás con 150 personas adentro de un cuartito porque estás esperando el turno del médico y estás ahí y tenés tu barbijo y ahí no te pasa nada. El virus solamente viene a la iglesia. La enfermedad solamente está en la iglesia y nada más. No, estás equivocado, estás equivocada. Hay que congregar. Tenemos que salir de la comodidad. Yo no puedo entender cómo hay tanta gente que dice, Dios me habló, Dios me dijo, el Señor me mostró, y no congregan hace tiempo. Hay que estar reunidos, congregados. Hay que estar en obediencia, hay que estar escuchando palabra, hay que estar en oración, hay que estar buscando la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque los días son malos. Por eso Pablo le decía a los corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois
capaces todavía. Tenés que tener la capacidad de crecimiento y saber que es el momento de congregar más que nunca. Aquellos que vos sabés que dejaron de congregar, tenés un trabajo. Decirle que vayan y que congreguen. Pero la congregación está cerrada, pastor. Mi congregación está cerrada. La nuestra está acá abierta. Como y hay un montón. Buscad de Dios, porque los tiempos realmente son malos. Pensá, meditá, toma una decisión y que Dios te bendiga.